Shalom Aleichem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías parte 18, capítulos 10 y 11. Estamos en el 6 de junio del 2020. Shalom, bienvenidos. La semana pasada fue muy agitada en los Estados Unidos. En medio del estrés del corona, hemos visto la triste historia de la muerte de George Floyd y los muchos disturbios y vandalismos que le sucedieron. Y durante este tiempo leemos en los medios israelíes que la gente en Irán, Turquía e incluso en Rusia y China celebraban esto como el colapso de los Estados Unidos. Así interpretaron los disturbios y las muchas muertes causadas por el virus y también la creciente desconfianza de muchos estadounidenses hacia su presidente. El periódico El Jerusalem informó que el lunes pasado los medios de comunicación iraníes impulsaron historias que pusieron de relieve el llamado colapso de los Estados Unidos, al tiempo que citaron fuentes rusas que retrataban a los Estados Unidos en el derrumbe de su orden mundial. El presidente de Turquía también se subió a todo esto y dijo que Estados Unidos es parte del orden injusto del mundo. Lo que es cierto es que las cosas en los Estados Unidos parecen ser muy frágiles, ya que vemos una división marcada entre su pueblo. Mis oraciones van dirigidas hacia ese país. Hubo otro artículo en el Times de Israel que hablaba de los grupos religiosos en Israel y en Nueva York y sus interpretaciones de la causa del virus. Esto es triste. Según esta noticia, la alta tasa de infección en los barrios ultra-ortodoxos fue aún más impactante para algunos, pues los líderes religiosos estaban garantizando que sus observancias religiosas proporcionarían protección divina. Y estos todavía se preguntan cuál es la causa de este número tan alto de infecciones. Presten atención a esto. En la comunidad ultraortodoxa en Israel preguntaron: ¿por qué el poder celestial permitiría tal maldad? Su respuesta: colocadas en afiches y decían que este era el castigo por los chismes y la inmodestia de las mujeres. Estaban acusando a las mujeres, pues habían calculado el valor numérico de la frase epidemia del corona y la falta de modestia, como que si ambas frases tienen el mismo valor numérico de 900, lo que indicaba que la pandemia estaba vinculada, según sus cálculos, a la falta de modestia de las mujeres. Y para completar, un mensaje en WhatsApp circulando entre el Haredim en Estados Unidos dice que Dios nos está enviando un mensaje sin precedentes y poderoso, y que cualquier mujer que cubra su cabeza con pelucas más modestas serán bendecidas con su protección. Esto es muy triste y nos recuerda el versículo en Lucas que dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Esto está en Lucas 18:11. Recordemos que Jesús dijo que esa generación no pasará hasta que Él venga
Así es, todavía vemos esa generación en la mentalidad y estado espiritual en estos tiempos, y hoy estamos a punto de profundizar aún más en los líderes religiosos de Israel. Abramos nuestras Biblias a Zacarías 11. El capítulo 11 de Zacarías es uno de los textos más profundos de las Escrituras. No importa cuántas veces uno lo lea, algo nuevo se revela, y esto es maravilloso. Es una gran bendición ver la profundidad de la palabra de Dios. Es seguramente a esto que se refiere Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Dónde está exactamente la división del alma y el espíritu? ¿O de las coyunturas y los tuétanos? Nadie puede ver tan lejos. Esto solo es una ilustración de la profundidad del pozo interminable de bendiciones que este don, la palabra de Dios, es para nosotros. Es en este texto que Zacarías va a los sacerdotes de Israel y les pide que evalúen su salario y el valor de los mensajes que trae a su pueblo. ¿Por qué haría Zacarías eso? ¿Y cómo pueden esos sacerdotes estimar el precio de un profeta, especialmente cuando los profetas y el sacerdote ejercían sus funciones independientemente el uno del otro? De inmediato uno entiende que había una grieta, un abismo que se extendía entre los profetas, los hombres de Dios, y los sacerdotes, el liderazgo religioso. Sin embargo, al releer el texto, vemos que en realidad no se le pidió a los sacerdotes que evaluaran la obra del profeta. A quien se pide ser evaluado tiene un valor que es mucho más grande. Fue Dios mismo, Dios, quien pidió a los pastores de Israel que evaluaran sus salarios, que fijaran el precio de sus servicios. Es Él, el Señor, quien está hablando en este texto. Dios les pregunta a esos líderes cuánto Él valía para ellos. ¿Pueden ustedes atreverse a considerar un precio para Dios? Pero si somos llevados a leer esto, es para hacernos ver las enormes consecuencias de rechazar el Mesías de la Biblia, Yeshua, porque todo esto resultó ser una profecía sobre el rechazo del Mesías. Y la profecía se cumplió 500 años después con la misma exactitud en el precio que pusieron al Mesías, 30 piezas de plata. Lo que veremos hoy es poderoso. Esta profecía ratifica que a la llegada de Yeshua, la separación entre Dios y los líderes religiosos estaría en su máximo apogeo. 500 años después de esta profecía, Yeshua vino a la tierra con la más importante noticia de salvación. El profeta de profetas, pero no lo aceptaron, y al igual que con Zacarías, fue asesinado. Lo irónico es que si hubieran leído las palabras de Zacarías y hubieran visto cómo había evaluado al Señor en esta profecía, al mismo precio degradado de 30 piezas de plata, si hubieran reconocido la enormidad de lo que estaban haciendo, pero no. Esta poderosa profecía está contenida en solo 2 versículos de los 17 que se encuentran en Zacarías 11. Los otros versículos nos llevarán a un viaje de predicciones que cubrirá una historia de rechazo que involucra a todas las naciones del mundo y, sobre todo, nos mostrará una faceta del corazón de Dios cuyo deseo es siempre atraer al hombre a sí mismo para que pueda bendecir y salvar. Es mi oración que sean atraídos aún más a Él y veamos cuán grande es nuestro Dios. Veamos ahora este gran capítulo de Zacarías 11. El capítulo 11 no se da en una secuencia cronológica, pero lo seguiremos tal como está. Hay 6 mensajes distintos. El primer mensaje, que se encuentra en los primeros 3 versículos, es como una hipnosis de toda la historia.
Comienza relatando el final de toda la historia, la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Luego, los otros 5 mensajes están esparcidos en los versículos siguientes. El segundo mensaje habla de los responsables, los pastores de Israel. Este está principalmente en los versículos 4 al 8. El tercero es uno que desearíamos saltar. Es el sufrimiento en la diáspora debido al rechazo de Dios. Este se encuentra especialmente en los versículos 9 y 6, las rupturas del convenio de Dios. El cuarto mensaje está solo en un versículo, el versículo 11. Se refiere al remanente de Israel, los que escucharon y reconocieron la palabra de Dios. Esta es una gran seguridad que siempre habrá un remanente fiel en cada generación, no importa cuán pequeño sea ese remanente. El quinto mensaje es el más triste, la profecía del rechazo del Mesías. Esto está en los versículos 12 y 13. El sexto mensaje señala a los verdaderos culpables, la última inspiración demoníaca de los falsos pastores. Incluso se puede detectar una trinidad falsa, como la que se muestra en Apocalipsis 13. La primera sección que hemos comenzado, en el último mensaje, leemos de árboles e incendios, 2 cosas que no se mezclan, pues el resultado es destrucción. Los cedros representan el templo de Dios que Salomón construyó. Al final, ese templo se ve ardiendo. Los robles y el ciprés, con los pastores, son testigos de la destrucción y lloran, según la contemporánea, la Reina Valera contemporánea, o aúllan, según la Reina Valera 1960. Ellos pensaron que esto nunca pasaría, que el templo sería destruido. Ya podemos ver una dicotomía cuando consideramos en el texto que se dio esta profecía. Debe haber sido otra batalla para el profeta de asumir lo que estaba profetizando, porque en el momento en que Dios le dio esta profecía, estaban alentando al pueblo de Israel a construir ese templo. Pero vean cómo el versículo 3 describe la caída del templo. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Zacarías 11:3. ¿Quién o qué es esta magnificencia? La palabra hebrea es aderet. Se utiliza aquí irónicamente para describir a los nobles, los líderes y los dioses poderosos o ídolos falsos o religiones falsas. Este versículo va más allá de las fronteras de Israel y más allá de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. El lenguaje y la escena nos recuerdan la destrucción final del sistema mundial en Apocalipsis 18. Allí el roble, el ciprés y los pastores se parecen tanto a los mercaderes de la tierra que también se lamentaban cuando ven caer a Babilonia. En Apocalipsis hay un énfasis desproporcionado puesto en estos comerciantes y en su mercancía. Se enumeran unos 27 artículos de sus mercancías, pero quiero llevarlos al último artículo que comercian, todos los descritos por la palabra aderet. La lista de mercancías pasa de piedras preciosas a seda, a canela, a cuerpos y almas de los hombres. Esto está en el versículo 13 de Apocalipsis 18. Estos mercaderes eran como los pastores de Israel, de los que se nos dice que alimentaban al rebaño para la matanza. Y en Zacarías 11:5 se lee que sacaron mucho provecho explotando el rebaño que pertenece a Dios. Y leo, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Esto está en Zacarías 11:5. Y esto nos lleva al segundo mensaje, los falsos pastores. Todos ellos en los que podemos incluir
todas estas religiones mundiales que niegan quién es Yeshua. Al final se reunirán como lo han comenzado a hacer hoy. Esto también nos proyecta hasta los últimos días, con los pastores falsos. Nótese que estos son ricos, como la última iglesia incrédula de Laodicea, a quien Jesús dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, ¿no sabes que tú eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Apocalipsis 3:17. Esta es la última iglesia antes de la segunda venida, llamada iglesia, pero no lo es. Es compuesta por no creyentes que pasarán por los tiempos de tribulación y ya la vemos a nuestro alrededor. Pero las escrituras son inequívocas. Eso es muy claro en que los responsables son los propios pastores. ¿Quién habría pensado que aquellos que se cree que son los guías de Dios, que incluso asumieron representar a toda la nación, son los mismos que están engañando al pueblo? Jeremías, Ezequiel y Zacarías son particularmente fuertes en la denuncia de estos falsos maestros. Tal vez porque Jeremías y Ezequiel vieron durante los tiempos de la primera diáspora, fueron los primeros profetas en el exilio y vieron los daños de no obedecer la palabra de Dios. En cuanto a Zacarías, un profeta post-exilio, comenzó a ver la corrupción de los sacerdotes que alcanzó su apogeo en la primera venida de Yeshua. Todos estos profetas vieron los daños que los líderes religiosos podían causar y fueron muy valientes en sus denuncias. Pero, ¿cómo lograron estos falsos pastores alcanzar este glorioso nivel, ese aderet? Pueden ser tan poderosos que tratarán de hacerlos creer que son los únicos que pueden entender la Biblia, que la clave de sus supuestos secretos está en ellos. A veces darán la impresión de que escribieron la Biblia. Estas personas nos recuerdan un incidente reciente que ocurrió en Australia. Escuchen esta historia. Fue en mayo del 2001 en Melbourne, donde un hombre, John Kellogg, obtuvo con éxito una patente sobre lo que llamó un dispositivo de transporte circular. Este hombre logró patentar la rueda como si la hubiese creado él mismo. Kellogg es un abogado de patentes y quiso demostrar las fallas en los procedimientos de la creación de patentes a bajo costo que utiliza el gobierno australiano. El gobierno aceptó su patente sin entender que estaban cayendo en una trampa. El hombre patentó la rueda en el 2001, cuando la rueda se inventó hace miles de años. Y así, estos falsos pastores de hoy que están tratando de patentar la Biblia, cuando ya la Biblia fue escrita hace miles de años. La intención del abogado no era mala, pero muy al contrario, estos falsos profetas, al contrario de él, harán creer que han patentado el cielo. Les harán creer que son el camino, la verdad y la vida, y muchos ni siquiera dudarán de ellos. Sin embargo, justo al principio, cuando Moisés escribió la palabra de Dios, Dios les dijo que sus palabras eran para todos los hombres, mujeres y pequeños, para que la escuchen, para que la apliquen. En una de las primeras lecturas de la Escritura, Dios le pidió a Moisés que harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Esto está en Deuteronomio 31:12, en la Reina Valera 1960. Las escrituras nunca fueron dadas a un grupo élite de personas, sino para todos. Zacarías entonces presentó claramente una elección entre el Dios y los falsos profetas y maestros.
El pueblo, por desgracia, eligió al hombre por encima de Dios. Y esto se ilustra con la ruptura de los callados, de los dos callados del verdadero pastor. Permítanme llevarlos al versículo 7, donde comienza lo que podemos llamar la profecía en acción o una profecía actuada. Es cuando el profeta actúa o se viste de una cierta manera para atraer la atención del pueblo. Por ejemplo, Isaías se vistió de prisionero de la guerra para advertir a la gente de la invasión que había por venir. En un momento Jeremías llevaba una vasija de barro y después de llamar a la gente, la quebró ante los ojos de todos para ilustrarles cómo el templo iba a ser destruido. Estas son poderosas maneras de profetizar y hoy también se le pide al creyente que actúe su fe. Esto es lo que Yeshua está pidiendo a todos los que creen en Él. Él dice en Mateo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto está en Mateo 5, 14 al 16. Así que el testimonio del creyente no puede ocultarse. Es como tratar de ocultar la luz que emana de una ciudad que está situada en una colina. Un creyente es y debe ser una luz para guiar a nuestros vecinos a Dios. La magnitud de este mensaje se encuentra en las últimas palabras: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tuviéramos una escala en la que pudiéramos ponderar cada versículo, este sería muy importante y profundo. Primero dice que pueden ver tus buenas obras. Yeshua asume que todo creyente producirá buenas obras. Y además dice que estas obras traerán gloria a nuestro Padre Celestial. Esto aumenta la importancia de este versículo. ¿Cuál es la gloria de Dios que se supone que debemos reflejar a los demás a través de nuestras obras? La gloria de Dios es el efecto de la suma de todos sus atributos: su gracia, su verdad, su bondad, su misericordia, su justicia, para nombrar algunas. Esta es una misión tremenda que se nos ha dado. Hay una cosa que la ilustración de la luz saca a relucir, es que una vez creyentes, estamos llamados a estar ahí afuera. No podemos segregarnos en un monasterio o en una casa. Estamos llamados a ir y a mezclarnos con ellos y reflejar la luz de Dios. La pregunta aquí no es si tú eres la luz. La pregunta es: ¿qué clase de luz somos? Siendo Dios luz, esta es su naturaleza. Estamos llamados a reflejarlos a los demás. También se dice que somos la sal. Como ella, estamos llamados a despertar esta sed de Dios y llevarlos a Él. ¿Cómo Zacarías actuó su profecía? Leamos. Y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Esto está en Zacarías 11:7. Los pastores solían llevar 2 callados, uno para guiar y el otro para defender al rebaño. Tal vez esto es lo que David quiere decir en el Salmo 23. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. El cayado para guiar se llama Noam, lo que significa agradable, favorable, y el otro cayado tiene 2 significados. El primero es unión, porque reúne a las ovejas, protege la unidad del rebaño. Sin embargo, el segundo significado es la destrucción. ¿Por qué tomó estos 2 callados? Bueno, como consecuencia del rechazo del Mesías, veremos que estos 2 callados están rotos, quebrados, y el segundo, el utilizado para unir al rebaño, se volvió
contra éste para dispersarlo. Y aquí es donde leemos la tercera sección. El resultado del rechazo de la verdad es ilustrado en la diáspora, el holocausto que Israel sufrió durante los últimos 2600 años. Aquí es donde llegamos a este gráfico y difícil versículo 9. Y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que se quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Zacarías 11:9. Estas son las tres consecuencias de rechazar a Dios: muerte, rechazo y retiro de la mano protectora de Dios. Fue el rabino Kimchi o el Radak quien reconoció la difícil situación del pueblo de Israel y vio en este versículo la consecuencia de rechazar a Dios: la muerte, el perderse, o mejor traducido como desconocer, del hebreo kathad, y la tercera, el hambre, que cada una coma la carne de su compañera. Pero ¿a quién Dios está desconociendo, dejando perder? En el versículo 8 se repite la misma palabra hebrea kahad contra los 3 pastores. Y destruía a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Esto está en Zacarías 11:8. En el mensaje anterior hemos visto que en el primer siglo estos 3 pastores pueden haber sido los fariseos, los saduceos y los esenios, sobre los que descansaba la religión de Israel. Estos son los que rechazaron al Mesías y mal guiaron al pueblo hacia esas 3 consecuencias enumeradas en el versículo 9. Consecuencias que el pueblo judío sigue padeciendo durante la diáspora. Dios repudió a estos pastores y a las personas que los siguieron. ¿Y cómo Dios dispersa o desconoce? Kahad. Aquí vamos a ver cómo Dios juzga. Es sencillo. Dios deja al hombre solo a su propia injusticia y mentalidad depravada. Este es un punto importante que nos ayudará a ajustar nuestra comprensión de Dios y en nuestras oraciones también. Vea cómo comienza el versículo 9. No os apacentaré. No nos llevará a pastear, no nos guiará. Su mano guiadora es removida y quedamos a la merced del mal. Cuando Él no está presente, los estragos, la confusión, la destrucción aparecen. Como cuando apagas las luces en una habitación. Dios no es el autor del mal, sino que lo retiene. Siempre queremos estar al lado de Él para protección. El pecado nos dirá que la hierba es más verde del otro lado y del otro lado de Dios, pero esto es una ilusión. Esto también se ve en el versículo 6, justo después de que el pueblo elige seguir a los falsos maestros. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré a los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los liberaré de sus manos. Esto está en Zacarías 11:6. ¿Cómo entrega los hombres cada cual en mano de su compañero? Al removerse a sí mismo. Fíjense en las últimas palabras del versículo. No los liberaré. Todo lo que Dios debe hacer es retirarse y la tierra se desmoronará sola. Como en Zacarías, en la época de Yeshua, el mensaje de salvación solo fue escuchado por unos pocos, mientras la mayoría seguían a sus falsos guías. Fue lo mismo antes de la invasión de los asirios y antes de la invasión babilónica. También fue así antes del diluvio. La gente no hizo caso a las advertencias. Cerrar los ojos a las profecías de Dios no las harán desaparecer. Leí sobre una mujer que había estado en el Titanic antes de hundirse. Relató que las personas que estaban en cubierta estaban tomando pedazos de hielo del iceberg, lanzándolos como parte de un juego.
e incluso poniéndolos en sus bebidas. La gente puede estar muy cerca del juicio y del desastre sin saberlo. Creo que esto es lo que Dios ha estado tratando de decirle a los hombres desde el primer día y hoy también con este virus que confirma esta verdad. Este virus ha paralizado el mundo y ninguno de sus nobles científicos pueden hacer nada. Si este virus no está diezmando a la humanidad, no es por chance, es seguramente la mano de Dios que restringe, como lo hemos dicho. Esto puede ser la última advertencia de Dios antes de las últimas guerras mundiales profetizadas en la palabra. La situación inesperada causada por este virus puede verse como una llamada a todo hombre para buscar de Dios, y gracias a Dios muchos han respondido. Aquí es donde entramos en el cuarto mensaje que estos pasajes nos enseñan hoy. Es con el que concluimos nuestro último estudio. Dentro de estas profecías de rechazo y guerra hay, como en todas las profecías, un destello de luz de aquellos que recibieron a Yeshua como su Salvador personal. Se encuentra en la segunda parte del versículo 11, donde leemos: y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Esto está en Zacarías 11:11. En otros pasajes bíblicos, la palabra pobres fue traducida a afligido y atribuida a nuestro Mesías. Y qué gran privilegio que fue para aquellos que fueron contados dignos de sufrir como el Mesías. Y estos lo aceptaron porque conocían y vieron que era palabra de Jehová. Pero hay otro versículo que está ligado al 11. Dios es muy generoso con su pueblo. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Esto está en Zacarías 11:7, parte A. Aquí de nuevo nos encontramos con la palabra pobres. Estos son o fueron los que fueron pastoreados por Dios. Pero hay una palabra en este versículo, en el original hebreo, laken, que tiene dos significados. Si tomamos el primer significado, por lo tanto, o como consecuencia, o pues, como lo dice la Reina Valera 1960, y lo aplicamos al versículo y leemos el versículo, entonces se leería como si Dios pastó a su propio pueblo para la matanza. Pero esto no es así, porque Dios no lleva a los verdaderos creyentes a la matanza. Pero si tomamos el segundo significado, y es que es recto, o honesto, o bien, como se utiliza en Números 27:7 de la Reina Valera 1960, que dice: bien dicen las hijas de Zelofehad, y lo aplicamos al versículo y leemos el versículo, entonces se leería: apacenté pues las buenas ovejas, hay que subrayar o rayar de la matanza, esto es, a los pastores del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Zacarías 11:7. Estos dos versículos, el versículo 7 que acabamos de leer y el 11, deben haber sido una fuente de consuelo para el pueblo de la época de Zacarías y de Jesús, y hoy también, porque enseñan que Dios siempre protege su propio pueblo, el remanente de Israel y de las naciones, como nosotros los gentiles. Vayamos ahora más lejos en el texto. Aquí es donde llegamos al punto del mensaje. Consideremos primero cuánto tiempo dio el Señor a esos 3 pastores. Versículo 8 de la Reina Valera 1960. Y destruí a 3 pastores en un mes. ¿Qué significa esto? ¿Por qué un mes? La mayoría de los comentaristas rabínicos ven en estos 30 días como una figura literaria que designa un corto periodo de tiempo. Uno de ellos dijo algo muy interesante en el Talmud. Dijo, y cito: en este mundo el grano madura en 6 meses y un árbol produce fruta en 12 meses. Pero con el tiempo por venir, es decir, en los tiempos mesiánicos, el grano madurará en 15 días y un árbol producirá frutas en un mes. Aquí interpretan el mes como un periodo de tiempo muy corto. Esto suena tan parecido a lo que se describe en la eternidad, donde se nos dice que en cada mes,
el árbol de la vida dará su fruto, dando cada mes su fruto. Esto está en Apocalipsis 22:2. Cómo hicieron esta relación es un misterio. Sin embargo, puede haber otro mensaje en la elección de un mes. En el calendario bíblico, el mes tiene 30 días. ¿Podría estar esto relacionado con las 30 piezas de plata con la que los 3 pastores valoran a su propio Mesías? ¿Podría ser que a cambio Dios también los valoró por este salario tan escaso de la misma forma? ¿Qué hay entonces detrás del número 30? Esto nos lleva a la sección 5 o el mensaje 5 que encontramos en el capítulo 11. La más difícil de todas, una de las secciones más intrigantes de la Biblia. Leamos los versículos 12 y 13. Un texto fascinante. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Zacarías 11, versículos 12 y 13. ¿Quién habla aquí? ¿Dios o el profeta? No puede ser el profeta. Justo antes Dios dice en el versículo 8, y destruí a 3 pastores en un mes. Zacarías no tenía ningún poder para destruir a nadie. Y en el versículo 9, Dios dijo de estos 3 pastores que los juzgaría con sentencia de muerte, rechazo y retiro de su mano protectora. El profeta no tenía poder para hacer esto. Es entonces Dios quien va a los líderes religiosos y pregunta cuánto darían por su salario. Aquí es donde le dieron a Dios la misma cantidad de dinero que al Mesías. Ambos fueron evaluados en 30 piezas de plata. Más allá de la complejidad del texto, esta es una profecía muy simple que salta a los ojos y merita ser considerada. Fue la misma cantidad de dinero que los líderes religiosos del siglo I le dieron a Judas Iscariote para traicionar a Yeshua. Después de la última Pascua, en Mateos 26, 14 y 15 de la Reina Valera 1960, Judas Iscariotes fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Deberían haberse dado cuenta que estaban cayendo en la profecía, siendo ellos los actores de la profecía, porque esta es una de las profecías más obvias. Cualquiera podría haberse dado cuenta de lo que estaban haciendo o sucediendo, pero estaban tan lejos de las escrituras que no se dieron cuenta. Pero ¿cuántos son 30 piezas de plata? La gran mayoría de los comentaristas bíblicos, excepto los rabinos, excepto ellos, encuentran obvio que este es el precio de un ciervo muerto al ser corneado por un buey. Esto está en Éxodo 21:32, versículo en la pantalla. El reemplazo de un esclavo estaba fijado a 30 siclos de plata, 30 piezas de plata. Pero el contexto es muy diferente entre la época de Moisés, cuando se escribió esto, en Éxodos, y la época de Yeshua. El precio de la plata en la época de Moisés era más alto que el oro, y su valor era incomparable con ese de la plata en el primer siglo. Eso tiene mucho sentido. Ambos eventos están separados por 1500 años. Y el valor del dinero o cualquier otra cosa debía haber fluctuado. Además, el precio de un esclavo en el siglo I era bastante alto. Aparentemente, un promedio de 500 denari, es decir, más de un año de salario. Uno tenía que ser rico para ser el dueño de un siervo. Entonces, ¿cuántos son las 30 piezas o ciclos de plata en el primer siglo? ¿Qué valor tenía? Bueno, el Evangelio nos da una muy buena idea. Era una cantidad tan baja, casi nada.
era el precio del lugar del entierro de un extranjero, de un extraño, de uno que no tenía nada, de un marginal. Esto leemos en Mateo 27, versículos 6 al 7, en la Reina Valera 1960. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. La palabra extranjero traduce el original griego xenos, definida como algo o alguien extraño, ajeno, un alienígena. Esto es lo que Yeshua era para ellos, porque estaban tan lejos de la palabra de Dios. Aquí es donde querían enterrar a Jesús, en el campo del alfarero, donde los extraños fueron enterrados, donde los alienados eran enterrados. Era el precio más barato para un lugar de entierro. Estaba en el valle de Ginón, pero no vieron otra profecía tan clara, también que advertía que el Mesías, aunque despreciado y rechazado, sería enterrado con los ricos, como lo dijo Isaías y lo predijo 700 años antes del acontecimiento. Y esto lo leemos en Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Ahí está. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Vean lo que dice: y se dispuso con los impíos sepultura. Pero no sucedió. Ellos dispusieron, pero no sucedió. Porque dice: mas con los ricos fue en su muerte. Y además la palabra ricos no está en plural. En el original está en singular. Deberían haberlo buscado y averiguar que su nombre, porque es un singular, es un solo rico del que hablan en el original. Su nombre era José de Arimatea, a quien conocían también porque era miembro del Sanedrín, del que leemos en Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Tenían todo para ver que el Mesías era Yeshua, a quien vendían por 30 piezas de plata. Ahora, ¿por qué eligió el número 30? Después de todo lo que hemos visto y la gran significación de este número, podemos agregar que este número nos lleva a considerar la finalidad de las decisiones tomadas entonces. El número 30 es el número de decisión, de finalidad. La decisión del sacerdocio de rechazar a Dios y la decisión de Dios de romper con el convenio. En la Biblia este número es el de la finalización. Recordemos que los sacerdotes comenzaron su ministerio a la edad de 30 años, mostrando un tiempo de plena madurez. José tenía 30 años cuando apareció frente a Faraón para comenzar esta parte importante de su ministerio. David tenía 30 años cuando se convirtió en rey. Yeshua, 30 años cuando comenzó su ministerio. Y este número de alguna manera encontró su camino en la historia. Hasta en periodismo, cuando un escritor termina su artículo, escribe el número 30 al final, lo que significa que fue editado y listo para su publicación. Además, según el nuevo diccionario colegiado del Webster secular, el número 30 es un signo de finalización. Pero ¿cómo llegaron a usar el número 30 para mostrar finalización? Algunos dicen que esto remonta al origen de los romanos, donde una nota escrita a mano a menudo terminaba con los números romanos para 30. ¿Podría ser esto un acontecimiento o algo que fue promovido por lo que pasó en el primer siglo con Yeshua? Es difícil de decir, pero podría ser. Sin embargo, una cosa que sabemos es que el rechazo del Mesías tuvo un tremendo impacto en Jerusalén e incluso dentro de los escritos rabínicos. Esto no pasó desapercibido. Quiero llevarlos también a algo muy curioso.
una expresión que encontramos en el Talmud con respecto a Judas Iscariote. La palabra cabra o la expresión cabra de Judas es una expresión que representa la traición. Pero hay algo interesante en esta expresión. En realidad es una expresión que se origina en el Talmud. Hoy, pastores y ganaderos nos dicen que las ovejas no son muy ingeniosas y que están inclinadas a seguirse una a las otras cuando hay un peligro inminente. Bueno, en un documental filmado en una empacadora donde las ovejas son dirigidas al matadero, apretadas en corrales, otras ya afuera donde habían cientos de animales nerviosos que parecían sentir el peligro, se abrió una puerta que conducía por una rampa. Para conseguir que las ovejas subieran por esa rampa, usaron lo que llaman la cabra de Judas. La cabra hizo su trabajo de manera muy eficiente. Caminó hasta el fondo de la rampa y miró hacia atrás. Luego tomó algunos pasos más y se detuvo de nuevo. Las ovejas se miraron y luego comenzaron a moverse hacia la rampa, siguiendo a esta cabra. Finalmente siguieron a la cabra de Judas hasta la parte superior, donde ella solo atravesó una pequeña puerta a la izquierda que se cerró inmediatamente detrás de ella, mientras la manada se quedó obligada a girar a la derecha y avanzaron hacia sus muertes. Esto es una ilustración dramática del comportamiento impensable de la manada y las consecuencias mortales que este comportamiento trae, y nos recuerdan tanto estas palabras como oveja a la muerte. Qué triste es esto. Pero esta expresión, la cabra de Judas, se encuentra en el Talmud y puede muy bien haberse originado en este. Aparece mencionado en un texto relativo a guías para la venta y la compra. En el Talmud se pregunta, ¿qué significa la cabra de Judas? Otro responde, el que vende una manada a su vecino, una vez que le ha entregado la cabra de Judas, el vecino adquiere esa manada. Lo interesante es que en el Talmud el nombre Judas no está escrito en la forma hebrea, pero está escrito a la manera griega, con una S al final. La única vez en el Talmud que esto aparece. Esto es evidencia de cómo la historia de Judas Iscariote impactó el primer siglo. Judas no pasó desapercibido. Es muy probable que su traición dio lugar a la expresión la cabra de Judas, y esta expresión hace más dramático las palabras en los versículos 4 y 7, las ovejas de la matanza. Así está descrito el pueblo de Israel por seguir a sus falsos pastores, y por extensión, así son descritos todos aquellos que siguen la religión hecha por el hombre en lugar de la palabra de Dios. Hasta ahora intentamos responder el dilema en el versículo 12, y ahora en el versículo 13 se abren nuevos horizontes. Esto es lo que dice: Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Zacarías 11:13. La palabra hebrea traducida tesoro es yatzar, que significa alfarero, moldear en una forma. ¿Por qué le pidió Dios al profeta que tirara las 30 piezas de plata al alfarero? ¿Quién es el alfarero, ya que no había alfarero en el templo? Mateo menciona el tesoro de las ofrendas. El Targum no menciona la palabra alfarero, pero la cambió por tesorería. Esto es intrigante. ¿Cómo podrían tanto el Nuevo Testamento traducir yatzar como el tesoro en griego, y el Targum traducir de su lado yatzar como el tesoro en arameo? En Mateo leemos: y arrojando las 30 piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mateo 27:5. Y los líderes religiosos dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. Mateo 27:6. En cuanto al Targum, dice, y parafraseo,
El Señor me dijo, escribe un registro de sus actos en una tableta de escritura y tíralo al santuario, al cuidado de un funcionario. Esto está en el Targum de Zacarías 11:13 en la parte A. ¿Cuál es entonces la relación entre estas dos entes, el alfarero y el tesoro de las ofrendas? Los rabinos tienen una explicación. Las dos palabras en hebreo para alfarero y tesoro son muy similares. Como dije antes, yatzar, alfarero, es muy similar a hotzar, tesoro. El Targum optó por el tesoro, tal vez porque no podía dar sentido a la existencia de un alfarero en el templo. Pero si hubiesen dejado yatzar, alfarero, hay algo realmente sorprendente que aparece cuando comparamos Mateo y Zacarías. Para ver esto, debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué Judas Iscariote tiró las 30 piezas de plata al tesoro? En ese momento, esta era una manera de anular una transacción, algo que Judas intentó hacer. Él intentó deshacer lo que hizo, pero no pudo. Por ejemplo, había una ley para la compra de casas estipulando que el vendedor tenía 1 año para cambiar de idea, y si eso sucedía, él podía devolver el dinero del depósito al comprador. Esto al punto que hubo casos en que el comprador se escondía por 1 año para que la casa fuese oficialmente suya. Aquí es cuando los rabinos formularon una ley. Si no se podía encontrar al comprador, el dinero podría ser llevado a la tesorería del templo y la venta sería anulada. Así que cuando Judas Iscariote se dio cuenta de lo que hizo, trajo de vuelta el dinero, pero lo rechazaron. Así que lo tiró a la tesorería. Era demasiado tarde para entonces. Judas no podía escapar de lo que había hecho, así que se suicidó. Pero regresando a Zacarías, ¿cómo entender cuando Dios le pidió a Zacarías que tirara las 30 piezas de plata al alfarero? ¿Qué significa eso? Si leemos lo que precede y sigue a este versículo, a este segmento, y meditamos en el contexto, Dios también anula un convenio en particular con Israel. La acción de lanzar las 30 piezas de plata marca la gota final que trajo la ruptura de este convenio, ya que este número 30 indica que era la decisión final del sacerdocio en su desprecio a Dios, como el rechazo final del Mesías que Yeshua llamó el pecado contra el Espíritu. La primera indicación es cuando el primer cayado es quebrado en el versículo 10. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Zacarías 11:10. Y después la venta de nuestro Mesías. Inmediatamente leemos en el versículo 14, quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Zacarías 11:14. Esto nos lleva al inicio de la ruptura de la nación de Israel y la ruptura del pacto mosaico, un pacto condicional que Dios hizo con Israel y que recordamos en Deuteronomio 28. Entendamos bien que hay otros pactos que son incondicionales, el abrámico, el davídico y el de la tierra. Después del logro de David, uniendo a las 12 tribus de Israel, la nación se dividió entonces. Una ruptura se desencadenó. La invasión de Asiria también apareció en el 721 a.C. y luego la invasión babilónica en el 585 a.C. y después la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Lo que sucedió después del rechazo de Yeshua es un repaso de los acontecimientos de lo que pasó en el 721 y en el 585 a.C.
Todo este periodo de tiempo Jesús lo llama los tiempos de los gentiles. Y esto lo dice en Lucas 21:24. Y si bien Israel hoy es una nación, todavía está bajo este tiempo de los gentiles hasta que Jesús regrese y los callados sean reparados. A partir de este momento, el último callado, el que tenía dos significados, unión y destrucción, toma el segundo significado, destrucción. La palabra hebrea es Hovelim, de la palabra Hevel, una palabra utilizada en el Talmud para describir los dolores de parto o el tiempo de la tribulación que precede a la venida del Mesías. Otra extraña coincidencia. Y esta palabra en Zacarías está en plural. Tal vez nos recuerden los muchos holocaustos que cayeron sobre Israel y especialmente el último por venir, algo de lo que Zacarías hablará en el próximo capítulo. La próxima sección de esta profecía es de gran importancia, ya que abre los capítulos 12 y 14, entre los capítulos 12 y 14, una sección que examinaremos en nuestro próximo estudio junto con otros puntos importantes. Me gustaría concluir con lo que comenzamos, la importancia de la lectura y estudio de la palabra de Dios y su meditación. Permítanme traerles 4 puntos importantes para animarlos a ahondar en ella y descubrir más de estas riquezas que tenemos en Él. El Espíritu dice de la palabra: la Biblia es la palabra inspirada de Dios en su totalidad y exclusividad. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Segundo, 100% verdad. Como dice David en Salmo 119:160, la suma de tu palabra es verdad. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8, del 31 al 32. Tercero, produce fe y esperanza y todo lo que necesitamos para recorrer victoriosamente este viaje en la tierra. Leemos en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y, cuarto, la palabra juzga el pensamiento y la intención o nuestra mente y nos despierta a estas cosas para que siempre podamos mejorar. Y así como abrimos, cerramos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu presencia entre nosotros esta mañana. Te damos las gracias por tu perseverancia del Espíritu Santo en nosotros para guiarnos y recordarnos siempre que somos tus hijos y también para recordarnos que hay un mundo mejor esperando a los que creen en Yeshua. Te damos las gracias por tu palabra que nos revelas todas estas cosas y también sabemos que siempre podemos encontrarte entre tus poderosas páginas. Y oro hoy por todos los presentes aquí en esta congregación. Algunos aquí hoy necesitan reponerse de una enfermedad. Otros necesitan un renacimiento en sus corazones, restauración en sus amistades, darse cuenta del poder de tu perdón para que no lleven una carga tan pesada de culpa. Y para aquellos aquí esta mañana que se preguntan si han quedado atrás, si se han quedado atrás, que temen que los hayas olvidado, muéstrales a través de tu dulce acción que tu demora no es una negativa. Que aprendamos a esperar por ti y en ti, que nuestra fuerza sea renovada, que nuestras almas sean restauradas todos los días y a cada momento. Que en este día toquemos el borde de tu manto y recibamos la curación completa, la resistencia
el poder y la respuesta que necesitamos. Beshem Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua. Amén. Y todos ustedes recuerden que Jehová les bendiga, les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shalom, shalom.